A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, 2 de marzo del 2020. Muy buenos días al magisterio de cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa Ivy Andrea Poveda y Carlos Chacón en lengua de señas. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos por Twitter, @encuentrospedac y @renovación magisterial. Magisterio, muy buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Carlos, buenos días. Y damos inicio a nuestro programa con Encuentro con el Movimiento Obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. El día de hoy, la trascendencia del 7º Congreso de la CUT. Le damos la bienvenida a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y su secretario de Prensa. Y recibimos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Señores, muy buenos días. Primero los mayores, Fabio, tú, inicia tú. Buenos días, Ivy Andrea, muy amable por la invitación a este programa de encuentros pedagógicos. Muchas gracias y bueno, saludos para todos y todas. Bueno, Ivicilla, un saludo vital fraternal pedagógico a ti, a nuestro compañero y maestro Carlos, que está hoy en el trabajo de intérprete de señas, y por supuesto a todo el magisterio de la comunidad educativa y aquí a discreción. Bueno, Miguel. Fabio. No entraba Andrés. Bueno, entonces empecemos. Bueno, esta semana entonces se dio el 7º Congreso de la CUT, Fabio. El 7º Congreso de la Mujer Trabajadora, el 4º Congreso de la Juventud Trabajadora y el 8º Congreso Ordinario de la Central. Debo señalar que el aspecto principal de todas estas congregaciones que hicimos la semana pasada en Cafán de la Floresta, 500 mujeres trabajadoras, 250 jóvenes trabajadores y 1.200 delegados de todos los sindicatos del país, nos reunimos y hay una declaración política que es como el norte que vamos a tener durante un largo tiempo en la Central Unitaria de Trabajadores y de la cual pues obviamente sus aspectos más significativos creo que los puedo resumir en dos. El primero, el rechazo a cualquier golpe de Estado que las fuerzas de la extrema derecha quieran hacerle a este gobierno, en el cual está involucrado inclusive la misma institucionalidad del Estado desde la Fiscalía y desde la Procuraduría. Y dos, el respaldo al gobierno, a sus reformas sociales, a su paz total, a la opción de hacer un gran acuerdo nacional dentro del cual estemos los trabajadores y las trabajadoras para que verdaderamente esas reformas sociales del cambio puedan avanzar. Y lo segundo, este es el aspecto político, es lo que dice la declaración, pero el otro es el aspecto de movilización organizativo, y es que nosotros entendemos perfectamente que sin movilización social, sin una fuerte movilización social de la población en general, las reformas a la salud, a la educación pensional y laboral, pues no van a tener posibilidades, y por eso nos aprestamos en un plan de movilización que fue acordado en el Congreso. Vamos a socializarlo con las otras organizaciones del Comando Nacional Unitario, donde están las dos centrales obreras, CGT y CTC, y donde están las dos confederaciones de pensionados, CDP y CPC,
para que con ellos y otra serie de organizaciones sociales y políticas, incluidos la Coordinadora Nacional por el Cambio, hagamos la más fuerte movilización para hacerle entender a los congresistas de que definitivamente deben aprobar esas reformas. No pueden seguir de espaldas al país. Y entonces vamos a mostrarle con la movilización social, así como se hizo en el estallido social, de que la agenda más importante que hoy tiene el país es la agenda social, puesto que fue la que se enarboló en el estallido social, la que con la cual Gustavo Petro prácticamente ganó la presidencia de la República y que están contenidas en estas reformas sociales. A eso le vamos a jalar y me parece que esas son las dos grandes definiciones de el Congreso, los congresos en general y en particular el 8º Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, Fabio, yo creo que muy importante, por supuesto, es el aspecto más importante de la declaración y del Congreso, en el entendido que se ha desarrollado un Congreso en el marco de un gobierno popular. Creo que es la primera vez en la historia de la CUT que eso ocurre, que se hace un Congreso en el marco del gobierno popular y un gobierno bajo fuego, y en la cual, entendiendo que la organización es, como la central es una organización independiente, pero no neutral, ha entendido que la forma de materializar las reformas sociales, restituir los derechos que se nos han suprimido durante tanto tiempo, pues es apoyando las reformas sociales y sin ambigüedad, por supuesto, al gobierno en ese sentido. En eso, por supuesto, de acuerdo, como se dice, muy importante. Me parece que también es muy importante mirar el tema de los avances en materia de las mujeres, de la representación sindical de las mujeres en el Congreso y las decisiones sobre el particular. Entonces, ¿por qué podríamos mirar esa parte? Sí, por supuesto. En el 7º Congreso de la Mujer Trabajadora, ellas aprobaron de llevar al Congreso Ordinario una propuesta encaminada a darles todo un reconocimiento de la participación en los órganos de dirección de la central. Porque históricamente, pues, el movimiento sindical ha sido muy vinculado a las direcciones de hombres, y en el cual las mujeres, pues, han tenido un papel, por lo menos en la dirección, no en la movilización ni en la participación, muy secundario. Bueno, en ese congreso terminaron proponiéndole al Congreso Ordinario de que mínimo hubiese en los órganos de dirección de la central a todos los niveles, es decir, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en los comités ejecutivos de cada una de las subdirectivas, de las 29 subdirectivas que existen de la CUT a lo largo del país, mínimo un 35% de esos órganos de dirección sean entregadas y sean determinadas para las mujeres. Eso me parece que es un aspecto muy significativo, muy importante. Le damos el valor que ellas se han ganado, no es tampoco ninguna dádiva hacia ellas, no, es reconocer la participación, el compromiso que ellas también han tenido y obviamente reivindicar a la mujer trabajadora como parte integral de las luchas del pueblo colombiano en todo lo que son sus propósitos y sus convicciones. Recordemos aquí simple y llanamente que los sectores más discriminados en el mundo laboral, todos somos discriminados, también los hombres, por supuesto, pero digamos con mayor fuerza, son las mujeres y los jóvenes. Las tasas de desempleo son mucho más amplias en las mujeres y todavía mucho más en los jóvenes. Para señalar solamente una cuestión, el otro es el aspecto relacionado con los salarios. También las mujeres son discriminadas por temas de salarial. Siempre les han reconocido mayores valores salariales a pesar de que hacen el mismo trabajo. Esto especialmente en el sector privado. Digamos que en el sector público las mujeres han logrado avanzar en esa condición y por tal motivo también ha habido reconocimiento allí en esos sectores. Ese es un tema cardinal muy importante. Es producto del trabajo y las luchas de las mujeres y está bien que en la central reconozcamos plenamente eso y esa fue la decisión tomada
Y esa fue la decisión tomada en el día de ayer. Bueno, Andrés estaba por allí. Bueno, mientras que Andrés Ballén, secretario de la AE, pues puede ingresar, pues yo creo que ahí vale la pena mirar el otro aspecto, el tema de los jóvenes, que es para nosotros un tema pues clave, el relevo en la dirección del movimiento sindical para garantizar su existencia, pero por esto no es un problema administrativo, esto es un problema de afrontarlo desde el punto de vista de la vida y la lucha política concreta. Sobre el tema, ¿qué podría agregar, podría resaltarse, Fabio? Bueno, al igual que las mujeres, los jóvenes trabajadores también hicieron un congreso previo al 8º Congreso Ordinario. En ese congreso previo, que lo componen solamente jóvenes, mujeres y hombres, pues plantearon una serie de mecanismos de participación en las instancias de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero el aspecto principal me parece a mí en eso de incidir fuertemente en la orientación y en las decisiones de la Central, está el tema de la educación política de los jóvenes. Y entonces el Congreso obviamente ha definido una política educativa muy importante para elevar el nivel ideológico y político de toda la dirección y de toda la militancia vinculada a la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces van a haber planes y programas. En eso obviamente la dirección del Departamento de Educación aprobó un plan de manera ya generalizado que va a empezar a desarrollarse. Y en ese plan, pues uno de los puntos más significativos son los jóvenes, porque ahí sí como se dice, hay que centrar esa elevación del nivel político e ideológico en los jóvenes, para que verdaderamente más temprano que tarde adquieran los compromisos de las direcciones de sus sindicatos y de la central, tanto nacional como regionalmente. Bueno, pasamos al plano internacional, porque pues está clara la prioridad del tema nacional, la declaración es contundente, pero la declaración tiene, bueno, antes de pasar al plano internacional, resaltar un asunto de la declaración del Congreso, el tema del llamado al gobierno sobre que los altos cargos del mismo pues se pongan en consonancia con las propuestas de cambio. Creo que podríamos resaltar un poco esto porque más o menos tenemos las mismas dificultades en el caso del Ministerio de Educación Nacional, pero quisiera que lo desarrollara Fabio. No, sí, evidentemente nosotros le hemos señalado a este gobierno que ha cometido errores y está cometiendo errores desde algunos cargos de la dirección. El primer error que tenemos grave es que hay una serie de cargos en toda la administración del Estado, tanto nacional como territorial, que está en manos de toda la oligarquía y de todos los cuadros de dirección, inclusive hasta del centro democrático, pero adicionalmente en manos de toda esa tecnocracia neoliberal que no entiende los fenómenos del cambio. Eso decimos nosotros al gobierno, hombre, hay que ser más consistentes en eso. Si ellos no han querido realizar absolutamente nada con este gobierno, eso no quiere decir que el gobierno no pueda hacer alianzas y acuerdos con sectores políticos, que ella no puede hacer alianzas o acuerdos políticos con sectores del establecimiento, lo puede hacer. Gracias a eso, en el primer momento de la administración, se lograron cosas tan significativas como la reforma tributaria, por ejemplo. Ahí estaba José Antonio, el ministro de Hacienda, Ocampo, y que no es de los sectores de la izquierda, pero es de un sector socialdemócrata importante con el cual se pudo realizar esta cuestión. Entonces, sin dejar de señalar que eso se puede hacer, tampoco se puede permitir que en los cargos de dirección y en muchos cargos de los mandos medios, la tecnocracia neoliberal sea la que defina los asuntos del Estado. Acabamos de tener, por ejemplo, para contarle aquí cosas
en las cuales le estamos reclamando desde la declaración política del gobierno. Nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno para modificar el decreto 160, que es el que regula la negociación colectiva en el sector público. Y teníamos dos puntos muy importantes de acuerdo. Claro, el decreto ya salió y mantiene el espíritu general de lo que nosotros quisiéramos, y es que en la negociación colectiva se reconozca la participación en las mesas de negociación por la proporcionalidad de los afiliados que tenga cada sindicato y cada organización en los diferentes estadios de la negociación colectiva, nacional, territorial, municipal y por sector o por empresa. Y está bien que se reconozca que quien tiene más afiliados tiene mayor representación en la mesa de negociación, no está muy bien. Pero en el Ministerio de Hacienda se nos extraviaron dos cosas muy importantes. Primero, ¿sí? La financiación de la negociación colectiva en el sector público. Es decir, el Estado no se compromete con un solo peso para desarrollarla. Cuando se había dicho, y en el decreto inicialmente y en el acuerdo que hicimos con el gobierno estaba, de que el gobierno aportaba unos recursos para financiar esa negociación colectiva, porque hay que disponer recursos, tanto para traslado de los dirigentes, tanto del gobierno como de los sindicatos, para esa negociación. Pues bueno, el Ministerio de Hacienda quitó esa opción. Y la segunda, de que se estableciera una cuota para la ampliación de la negociación colectiva, es decir, que no solamente los sindicalizados, que son los que terminamos exactamente determinando la negociación, estuviéramos pagando una cuota sindical, sino que adicionalmente los no sindicalizados, por los beneficios de la negociación, también aportaran una cuota a los sindicatos que han hecho la negociación. Esto con el fin de fortalecer el sindicalismo. Bueno, el Ministerio de Hacienda también se propuso a eso. Entonces, son cosas reales, concretas, y seguimos alertando al gobierno, y la declaración alerta al gobierno de que esos temas hay que resolverlos. Esa tecnocracia no deja que las cosas funcionen, se vuelven un obstáculo para que verdaderamente las cosas y todas esas formulaciones de cambio que tiene el gobierno se puedan desarrollar. Y ahí está, acabo de mencionar una concreta, pero hay mil ejemplos de eso. Pero el problema principal es que en muchos establecimientos del Estado no hay diálogo social de esta administración, de este gobierno, con sus organizaciones sindicales. Ahí tenemos el caso de la Unidad Nacional de Protección, para solo mencionar una, donde desafortunadamente la dirección de dicha unidad no tiene un buen relacionamiento sindical y laboral con sus trabajadores, puesto que presumiblemente no permite que esos canales y esos espacios de negociación y de concertación sean la fórmula adecuada para resolver los diversos conflictos que hay. Muy importante ese pedacito, Miguel, y creo que la declaración política acierta en ponerlo allí y hacerle ese llamado de atención al gobierno. Bueno, yo creo que ese punto, pues en el caso de educación, pues es completamente, pues se refleja en el tema. Pues para comentarle a todos y todas, el pasado lunes solicitamos una reunión de emergencia con la ministra de Educación, y en esa reunión que estuvo el viceministro y todo el equipo de dirección del ministerio y FECODE, pues nosotros planteamos de manera directa, seria, sin ambigüedades, que no se compadecía el esfuerzo del gobierno del cambio de un presupuesto de 70 billones de pesos, de los cuales de preescolar a media van 39 billones de pesos, cuyas prioridades son la dignificación, el tema de la nivelación salarial, el tema de la bonificación pedagógica, el tema de los ascensos, de la formación docente con cifras, etcétera, y además de la infraestructura de alimentación escolar, que no se compadece eso pues con la lentitud y la parsimonia, pero nosotros decimos del saboteo dentro del Ministerio de Educación Nacional, y llamamos ahí de manera directa pues en la reunión al gobierno a que contribuya a resolver eso, porque no hay, aquí todos los maestros sabemos con Fabio, siempre nos había tocado ascender primero al escalafón y luego pelear por la plata. Resulta que la plata ya está, y entonces el proceso de hacer los ascensos
el cronograma para las pruebas, etcétera, va supremamente lento, y entonces hubo una modificación de lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo, y eso muestra el tema, pero también es en las plantas de personal, pero también es en las discusiones centrales del SEP, etcétera, etcétera. Entonces, muy clave, porque para nosotros nos obligó pues precisamente a hacer una reunión en la cual el que esperamos los hagan públicos prontamente, y pues tienen que ver con estas materias. Bueno, pasemos al plano internacional, que me parece como para ir cerrando y sacando algunas conclusiones. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores es una central que no está sola en el planeta, es una central que trasciende las fronteras en su carácter de clase. Bueno, los aspectos más importantes en materia de la declaración en materia de internacional, Fabio. Tiene uno sobre la situación de guerras en el mundo y tiene otro específico sobre nuestra posición en el movimiento sindical. Sobre las guerras en el mundo, nosotros decimos el factor belicista, guerrerista que hay en el mundo, lo desarrolla una de las potencias que con sus aliados, los de la OTAN, Estados Unidos, esos son sus aliados en Europa, la OTAN, pues fundamentalmente terminaron determinando la guerra Rusia-Ucrania. Ellos fueron los que exacerbaron ese malestar y ese conflicto en la guerra Rusia-Ucrania. Y en vez de propiciar la negociación, la solución pacífica, han tomado la decisión prácticamente de inmolar al pueblo ucraniano para sus propios y particulares intereses. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros no le jalamos a eso de que dicen de que pobrecita esa situación. No, estamos diciendo solución política y rechazar y condenar todo lo que hace Estados Unidos y la OTAN en la guerra Rusia-Ucrania. Y aspiramos que sea mediante una cumbre mundial de paz donde se pueda desarrollar este tema, como lo ha planteado además el presidente Gustavo Petro, pero nosotros ya habíamos fijado posición alrededor de eso. Y dos, obviamente rechazar y condenar el genocidio en Palestina por parte de Israel y el gobierno fascista de Netanyahu, obviamente animado y financiado por los Estados Unidos. Ahí nuevamente adquiere la responsabilidad mayor Estados Unidos. Y por último, rechazamos el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y rechazamos obviamente el gobierno de extrema derecha de Milei en Argentina, que ha querido quitarle todos los derechos a los trabajadores y a la población en Argentina. Entonces tenemos una posición, ahí sí como se dice, internacionalista sobre el tema. Y llamamos entonces a los colombianos y las colombianas que mantengamos solidaridad con Palestina, con Cuba, con Israel, perdón, con Argentina, y combatamos sin lugar a dudas las posiciones de Israel y Estados Unidos en el mundo por ser belicistas. Y en el plano ya del sindicalismo tenemos una fuerte discusión con la dirección de la CSI, que a nuestro parecer no tiene la contundencia y la coherencia y la importancia de salvaguardar con toda la consideración los intereses y los derechos de los trabajadores. En eso resaltamos a la CSA, que es la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas, es decir, la expresión continental en las Américas de la Confederación Sindical Internacional. Y le estamos diciendo al movimiento sindical, y lo decimos desde la CUT, necesitamos que ese proyecto laboral que existe hoy en las Américas de luchar por la democracia y en contra del neoliberalismo sea un proyecto que escale y que sea acogido en la CSI, donde las posiciones frente a la democracia y frente al tema del neoliberalismo son posiciones supremamente débiles, cuando no, para decirlo sencillo, han venido transigiendo con algunas modalidades de violaciones de la democracia internacional y obviamente modelos neoliberales que los trabajadores no tenemos por qué aceptar. En esos dos planos está la declaración de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, Fabio, es indudable que la declaración, el Congreso de la CUT, los tres congresos, especialmente el estatutario, octavo Congreso, se constituyen, por supuesto, en un punto de referencia, en una orientación desde el movimiento obrero al movimiento social,
pues para poder continuar en el proceso de reformas sociales y de fortalecimiento del Estado social de derecho. Creo que hay que hacer un reconocimiento a todos y todas los delegados y delegadas del Congreso por su esfuerzo que se reflejó en una abrumadora mayoría, es decir, fue una abrumadora mayoría. Yo vi solamente votaciones con diferencias de 24 votos en 1 millar de delegados y delegadas, y me parece que esto es lo que hay que resaltar en este sentido. Y a todos y todas los trabajadores y trabajadores representados en la central, también esperamos pues que el próximo plenario de las 34 filiales de FECO del martes y de la Junta Directiva Nacional, nuestras declaraciones se acompasen, y la declaración que tiene que salir de la Junta Nacional se acompasen también con estas orientaciones de nuestra Central de Trabajo y Trabajadores de la Educación, y finalmente un reconocimiento y un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras delegados oficiales y delegadas al Congreso por parte del Magisterio, especialmente del Sindicalismo Democrático, pues que contribuimos a este buen éxito del Congreso y de sus conclusiones, pero sobre todo a que fuimos protagonistas del primer Congreso en el marco de un gobierno alternativo y popular. Fabio, muchas gracias. Ya Ivencilla nos está haciendo las señas respectivas y creo que habrá que ponerle mucho más a fondo a estudiar estas conclusiones. Invitamos a quien lean la declaración en la página web de la CUT, cut.eg.co, para que puedan profundizar en ella y vean el alcance que realmente tiene y sea un documento de trabajo. Al fin y al cabo, estos son documentos de trabajo para socializar las reformas y socializar la política. Buen día para todos y todas, y muy amable por la invitación, y Andrea, muchas gracias. Tal cual como dice el filósofo del consumidor, del boletín de consumidor. Abrazos, Andrea, gracias. A ustedes muchas gracias, Miguel, Fabio. Bueno, yo me quiero unir un poquito a las palabras que dice Claudia Patricia Galeano aquí en el Facebook Live. Dice que una felicitación a Miguel Ángel Pardo y a Fabio Arias por la participación en el Congreso de la CUT y dejar en alto nuestra organización. Muchas gracias, de verdad, me uno a esas palabras y continuamos nuestro programa entonces con Encuentro con las Regiones. Conclusiones del 8º Congreso de la CUT, Dayana Ramírez, delegada de la ADE. Dayana, muy buenos días. Dayana Ramírez, quien es de aquí de Bogotá, activista de los educadores, representante también a la Asamblea de Delegados de la ADE. Dayana, para ti, ¿qué importancia le das tú al cambio en los estatutos y lo que tiene que ver con la representación de la mujer en la dirección de la CUT? El día de hoy, luego de terminar y concluir el 8º Congreso Ordinario de la Central, pero además de eso, luego de haber concluido también todo lo que fue el encuentro y el Congreso Nacional de la Mujer Trabajadora, nos damos, mejor dicho, hoy estamos de celebración porque logramos el 35% de participación de las mujeres dentro de los diferentes espacios de decisión y dirección de nuestra central. Este es solamente un primer paso y un gran camino hacia la paridad, porque la idea es lograr llegar y consolidarnos allá en esos espacios, pero además de eso, lograr establecer dentro de los procesos formativos que tengamos la posibilidad de tener un enfoque de género, un espacio completamente dedicado a la formación de todas las lideresas y el reconocimiento de todas las diversidades de todos estos espacios de dirección son básicos, son fundamentales y siguen siendo parte de las luchas que debemos dar como mujeres sindicalistas y como diversidades sindicalistas. Dayana, ¿cómo es ese 35%? ¿Cómo se va a desarrollar el 35%? ¿Cómo tiene que ir esa elección? Bueno, nosotros habíamos presentado inicialmente una resolución en la que decíamos que después de la quinta persona o de la quinta votación se debía tener en cuenta ese 35%. Creo que todavía estamos ahí en camino de lograr acuerdos alrededor de esto, pero en este momento hablamos del 35% de representación en el comité ejecutivo. Quiere decir que estamos hablando aproximadamente de 7 compañeras que van a tener garantizada su participación dentro del comité ejecutivo de la central, un número muchísimo más grande de lo que históricamente hemos tenido en la representación en este espacio de dirección.
Bien, Dayana, muchas gracias y un saludo a todas las congresistas y a las mujeres, porque es un logro que se ha alcanzado a través de la lucha de las mujeres. Felicitaciones, Dayana, por estas conquistas en el sindicalismo colombiano. Muchas gracias y seguimos convencidos de que nuestra central debe ser la que lleve la batuta dentro de todo lo que tiene que ver con las luchas laborales, sindicales de nuestro país y además de eso apoyando las reformas del gobierno del cambio. Muchas gracias. Bueno, era Dayana Ramírez, delegada de la ADE. Muchas gracias para ti también por todo ese trabajo realizado. Quiero dar unos saludos a las personas que nos acompañan hoy en nuestro Facebook de Renovación Magisterial, a William Puentes, Osvaldo Hernández, María Elena Figueredo, Kelly Angulo, Nancy Ramos, a nuestra querida Polita Sonia Liliana Vivas, Heidi Quijano, un abracito para ti, Nancy Ramos, Claudia Patricia Galeano, Diana García y un abrazo inmenso para mi querida Pilar Castiblanco. Continuamos ahora con Encuentro con Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Así es, solidaridad que hace vida. Recibimos a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo al equipo de trabajo. El día de hoy les recordamos que pues hemos lanzado 2 nuevos productos. El primero pues es un crédito de bienvenida para todos los docentes nombrados en este año, con un crédito por nómina con tasa del 1% nómina mensual de 1 a 36 meses. Igualmente se asigna una tarjeta con un crédito rotativo hasta 500,000 pesos. Esta es una manera de dar una bienvenida a nuestros nuevos compañeros, los compañeros que inician su trabajo en el magisterio. Esto pues aplica a todas las nóminas oficiales de todos los entes territoriales en las cuales tenemos convenio. Igualmente, en este mes iniciamos con nuestro crédito exequial y este va dirigido pues a los familiares de los asociados que no están cubiertos por el plan funerario que ofrece nuestra cooperativa en alianza estratégica con la funeraria Gaviria, ¿no? Entonces este también es un nuevo producto para los asociados que sus familiares no están cubiertos por este plan. En el mes de marzo, pues hasta el día 18 podremos hacer o podemos solicitar créditos por nómina previsora. Hasta el día 21, Secretaría de Hacienda, Integración Social, FACA, Mosquera, FUNSA, Secretaría Distrital de Vichada. Igualmente hasta el 21, Distrito, Suacha, FOPET, Colpensiones, FONSET, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Chía, las demás convenios que tenemos. Recordemos que tenemos más de 100 convenios y asimismo pues colegios y otros convenios que tenemos con universidades. Esto irá hasta el día 21 y por ventanilla pues también va al día 21. Hay 2 maneras de solicitar estos créditos. La primera, pues a través de nuestra línea telefónica, nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010 o en forma presencial en cada una de las oficinas en los horarios que están en nuestra página www.canapro.com. Entonces ahí podrán consultar. Y en lo último, invitarlos a este marzo 5 de 5 a 7, un taller, una conferencia, Sanando el Corazón. Es un taller de escritura terapéutica en el cual está enfocado en brindar herramientas para manejar los sentimientos y emociones relacionados con la pérdida por fallecimiento a través de un ejercicio valioso de perdón. Pues también es una alianza estratégica con la Red de Vida Gaviria. Nos acompañarán la conferencista Gloria Patricia Soto y Estefana Reyes Páez. Entonces, invitando pues a todos los asociados a este Facebook Live o a través del Zoom, si lo desean, marzo 5 de 5 a 7 p.m. Desearles pues a todos los
asociados a Canapro y los que nos siguen a través de este programa, un feliz fin de semana. Invitarlos a que estén consultando nuestra página www.canapro.co, igualmente pues en las redes sociales, en las cuales encontrarán pues toda la información, los beneficios y servicios de nuestra cooperativa Canapro Solidaridad que hace vida. Muchas gracias. Alonso, muchísimas gracias. Igualmente, buen fin de semana. Era Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Continuemos entonces con Encuentro con la Inclusión. La población sorda con sus derechos vulnerados. El día de hoy nos acompaña una profesora muy especial para nosotros, para Renovación Magisterial. Señor director, buenos días. Buenos días, sí, gusto saludarte y pues de paso pues saludarte en tu pasado feliz cumpleaños. Es grato a nosotros celebrar contigo un nuevo año aquí, que estés con nosotros en el programa. Muchas gracias. Sí, vamos, como iba con Sarita, ya le damos ahorita la entrada, se está conectando, y pedirle el favor a Sergio Camilo que vamos a arrancar con los videos que se hicieron en aquel plantón que hicieron nuestros compañeros profesores y estudiantes de la población sorda, quienes se están quedando pues sin maestros, ¿no? A la crisis laboral que vive el magisterio bogotano se incrementa esta. Los estudiantes que tienen estas necesidades están sin profesor. Entonces vamos a ver unos videos. Sarita ya entró. Entonces dejamos a Sarita que nos haga la presentación de lo que fue esta convocatoria y presentamos los videos y las fotos que se sacaron de este evento reclamando los derechos a la educación para la población sorda. Sarita, tiene la palabra. Hola, muy buenos días Ivy, buenos días a toda la comunidad educativa que nos acompaña en el programa. Sí, precisamente en esta semana se dieron acciones muy importantes, contundentes con relación a lo que es la oferta educativa para la población sorda. Digamos que en el marco del decreto 1421 hay un parágrafo que habla de la oferta bilingüe bicultural para las personas sordas y que requiere de un talento humano específico para esta atención, el cual está referido a docentes bilingües, que bien pueden ser docentes sordos señantes o docentes oyentes proeficientes en lengua de señas. Igualmente, cuando los estudiantes sordos están en el aula regular con estudiantes oyentes, se requiere que haya un intérprete de lengua de señas que acompañe al profesor en la instrucción, en la impartición de los conocimientos que se dan. Entonces, para esto se requiere que esté el intérprete ahí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos otra persona muy importante dentro de este proceso, que es el modelo lingüístico, quien es el encargado de divulgar lo que es la lengua de señas, la identidad y cultura que son propias de esta comunidad, que es una comunidad lingüísticamente minoritaria por el hecho de que deben hacer uso de la lengua de señas para comunicarse. Hay otro perfil muy importante dentro de esta atención educativa, que es el mediador pedagógico, quien es el que acompaña los procesos de los estudiantes que tienen una discapacidad múltiple de base sensorial auditiva. Entonces, él es el que hace también la mediación para garantizar que este estudiante comprenda y aplique todos los procesos de conocimiento que están liderados por el profesor de aula. Entonces, en este sentido, digamos que se requiere todo este talento humano, y Bogotá ha ido avanzando en este proceso, ha ido garantizando que este equipo esté oportunamente en las instituciones educativas. Lamentablemente, este año, no sé, por de pronto algunos factores administrativos, como bien lo mencionó Jairo, hubo prórroga de contratos que se dieron hasta el mes de febrero, pero ya desde el 26 hasta el 29 de febrero, estos contratos fueron terminando, y ya en las 10 instituciones educativas distritales que tienen esta oferta educativa para los estudiantes sordos, ya este recurso humano ya no se contó más con este recurso humano. Digamos que si Bogotá es el referente a nivel nacional, ¿sí? Porque tiene recursos, porque oportunamente se van haciendo estos procesos, se quedó, digamos, sin contar con este talento humano. A nivel nacional, pues esto es
aún más deficitario, porque digamos que los recursos no llegan oportunamente a las diferentes regiones y estas contrataciones se demoran aún mucho más. Es por esto que como no solamente fue una temática a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional, desde la Asociación Colombiana de Educadores Sordos, que se llama ACEDUS y que tiene como líder a Marlene Gallo, que es la representante de esta asociación, se quiso liderar un plantón a nivel nacional. O sea, este plantón no es solamente como para exigir ahorita que se apague el incendio de contratar inmediatamente al personal que se requiere, sino que es como para buscar cómo de verdad se soluciona esta situación, o sea, cómo evitar que todos los años pase que no haya la contratación oportuna del talento humano que se requiere. Entonces, por eso es que desde ACEDUS se generó este plantón y Bogotá participó activamente con representantes de los 10 colegios distritales, entre docentes, estudiantes, padres de familia, intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores. Todo este talento humano estuvo allá, no en una acción en contra del gobierno, como se ha dicho en cada una de las presentaciones, sino como una posibilidad de visibilizar y reivindicar los derechos que ya están adquiridos como población sorda para garantizar una educación efectiva y de calidad. Entonces, se hizo este plantón el 29 de febrero, ahí en la casa del presidente, donde finalmente se logró que representantes del Ministerio de la Igualdad y la Equidad accedieran a atender a una comisión que inicialmente fue de 4 personas, que fue la directora de ACEDUS, Marlene Gallo, otro representante también de esta misma asociación de sordos, de docentes sordos de Colombia, el doctor Luis Miguel Hoyos, que es el representante nombrado por la asociación ACEDUS para representarlos en todo el tema legal, y también una representante de los padres de familia. Posteriormente se fueron uniendo a esta comisión un líder de los estudiantes sordos, docentes de las instituciones educativas, un representante del Ministerio de Educación Nacional, el director del INSOR, Giovanni Melendres, y se lograron 2 acuerdos muy importantes, que es crear una mesa intersectorial para garantizar también unos procesos efectivos para la vinculación de docentes sordos, o sea, que ellos tengan como los ajustes razonables que se requieren para presentar las pruebas en equidad, y también que desde el INSOR se recuerde nuevamente cómo es la implementación de la oferta bilingüe bicultural en el marco del decreto 1421. Entonces, digamos que esto es como el abrebocas de todo un proceso que se debe instaurar, en donde también a nivel de Bogotá, pues se espera que se cuente con el respaldo de la ADE, como el sindicato que nos apoya en todos estos procesos. A nivel nacional, pues que en las diferentes regiones también las filiales de los sindicatos estén apoyando cómo mejorar esta educación de calidad para las personas sordas. Y a nivel nacional también se requiere el apoyo de FECODE, precisamente para la implementación de todo lo que hemos estado hablando, de cómo garantizar la vinculación de los docentes sordos en equidad de condiciones. Hay una sentencia que es muy importante, que es la 390 del 2013, que está referida a los docentes indígenas, y es que ellos tienen como un fuero especial para poder ser vinculados sin que tengan que presentar la prueba, precisamente por todas estas condiciones de ajustes que se requieren. Entonces, lo que se está proponiendo es que haya esa posibilidad de vincular a los docentes sordos bajo esta sentencia, en tanto se garantiza que posteriormente haya un concurso en el que ellos puedan presentar las pruebas con contenidos accesibles en lengua de señas. Entonces, digamos que aquí hoy estamos presentando como todo este panorama, que no es solamente de Bogotá, sino, como lo estamos diciendo, es a nivel nacional, y se espera próximamente en otros encuentros que podamos contar con la presencia del doctor Luis Miguel Hoyos, con Marlene Gallo, que son los representantes de ACEDUS, y que nos puedan ampliar aún más cómo se va a hacer este tema de esa mesa intersectorial para estas garantías, o sea, que no sea solamente de ahora inmediato porque se requiere, sino que sea todo un consenso para solidificar esta atención educativa de calidad para la población sorda.
Sarita, yo tengo una pregunta ahí porque es muy inquietante el tema de que una población se quede sin educación, como es la población sorda, y sabemos pues que este es una parte de lo que es la crisis de la educación en Bogotá, porque hay otros temas que están en la misma situación. Pero hablando de esto, más o menos cuánto es la población afectada y cuántos maestros están quedando vacantes. Digamos que en este momento no es tanto que los maestros, sí se presentó una situación con un colegio específico que por el tema del concurso se asignaron ahí plazas de docentes sordos que fueron ocupadas inicialmente por docentes oyentes que no tienen, digamos, el manejo de la lengua de señas. Y pues fue una situación que se hubo que manejar también con el apoyo de la ADE, con Dirección de Inclusión y con Rectoría y todo, y bueno, eso ya se solucionó. Se está esperando es que estos docentes nuevamente sean vinculados, ¿sí? Pero, y en los otros colegios pues está la garantía de que están los docentes sordos. Digamos que el faltante de docentes en este momento, como está la planta en Bogotá, sería como de unos 10 o 12 docentes sordos para digamos, cubrir, las vacantes que nuevamente deben ser tomadas por los docentes sordos y otras que se han estado solicitando en áreas específicas como matemáticas y también para la asignatura de lengua de señas. Y a nivel de Bogotá, yo creo que deben haber como unos 500 estudiantes sordos matriculados en las 10 instituciones educativas digitales en las que tenemos la oferta educativa para los estudiantes sordos. En este momento, ¿qué es lo que se está requiriendo? Es la contratación inmediata o que se agilicen esos procesos de contratación con referencia al equipo de intérpretes, que son los que yo estaba explicando, los que garantizan la participación efectiva dentro del aula de clase de los estudiantes sordos cuando el profesor es oyente y no tiene el manejo de la lengua de señas. Es ahí donde se requiere el servicio de interpretación. Y son esos estudiantes específicamente de bachillerato los que se están quedando en este momento sin ese talento humano que se requiere para garantizar que ellos puedan acceder a las clases en las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, Sarita, ahí quedamos pendientes de ese tema para seguirlo tratando, como tú dices, con otras personas que están al tanto de la situación de la población sorda, que queda uno impactado cuando dice que son 500 estudiantes para 10 colegios, o sea que es harta la población y poco los profesores. Pero bueno, vamos a ver un video que... Permite aclaro, no solamente profesores, sino también son el talento humano de apoyo, que en este momento sí, son los intérpretes, los modelos lingüísticos, los mediadores pedagógicos, y también en unos casos se requiere del acompañamiento de las enfermeras. Entonces, el tema de enfermeras y de mediadores no solamente está afectando a la población sorda, sino que también está afectando a la población con otras discapacidades, que en algunos casos tampoco ha podido iniciar sus clases porque faltan estos apoyos para garantizar su permanencia en las instituciones educativas. Entonces pero el tema de los docentes sordos es un tema más a nivel nacional, o sea, más de que se requiere que ellos también sean vinculados, porque hay muchos profesionales, muchos licenciados, o sea, que ya han culminado sus carreras y no han podido acceder precisamente porque no hay oportunidad de la apertura de estas vacantes. Entonces, en ocasiones son contratados como modelos lingüísticos con unas garantías de trabajo pues más inestables, y lo que nosotros estamos propendiendo es porque hayan garantías para el nombramiento de estos docentes sordos, que hayan nombramientos de planta para ellos, para poder garantizar que la educación para la población sorda se dé en una mayor garantía de calidad para ellos. Así es, Sarita. Entonces vamos con el video, Sergio y Eddie. Gracias, Sarita. Un abrazo y estaremos atentos a la próxima invitación con tus compañeros. Gracias. Listo, ok. Muchas gracias. 5, 4, 3, dale, Dani. Muy bien, cuéntame tu nombre, por favor. Aquí ya está. Mi nombre es Carol Dayana. El nombre. Y el apellido Muñoz Duque. Karen, cuéntanos cuál es la situación. Del grado 10º. Sí, en las instituciones no hay intérpretes en este momento. Estamos preocupados porque no hay accesibilidad suficiente, no hay suficiente comunicación con las otras personas. Necesitamos que nuestros derechos puedan ser válidos, porque pues
tanto a la hora de la tarde como en la noche no tenemos intérpretes, entonces no tenemos esas barreras, tenemos situación difícil en donde nosotros estamos preocupados porque pues son diferentes colegios los que están con esa situación también. ¿Cuántos compañeros también presentan esta situación? Nosotros en el grupo somos 13 personas, aunque en el colegio más o menos hay 34 o 35 sordos en el salón. Y sobre los docentes, ¿has tenido docentes con intérprete de señas, con lenguaje inclusivo? Pues hay docentes, pero lo que no hay son intérpretes, ¿no? Porque necesitamos es que los docentes nos dicen a nosotros que nosotros hagamos la gestión, pero no, eso es lo que tiene que hacer el Estado, deben garantizarnos a nosotros que tengan los intérpretes disponibles para que, pues, necesitamos ese apoyo comunicativo. Nos dicen que nosotros somos los que tenemos que buscar a los intérpretes, pero no, lo sentimos mucho, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad porque nosotros somos de la comunidad sorda, nosotros somos personas sordas y lo que hacemos es recibir la educación, no es nuestra delegación conseguir a los intérpretes. Bueno, Sarita, muchísimas gracias. Gracias por tu denuncia, que es la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes con discapacidad. Sarita, siempre bienvenida. Sara Márquez, docente de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad del Colegio Manuela Beltrán, jornada nocturna. Ok, listo, muchas gracias. En próximos encuentros estaremos ampliando esta información. Muy importante. Sí, Sarita, muchísimas gracias, siempre bienvenida. Bueno, Magisterio, continuamos entonces encuentros con las regiones, conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Vamos con nuestros videos. Francisco Sánchez. Francisco, muy buenas tardes, saludarlo acá desde este Congreso de la CUT que termina hoy. Francisco, cuéntenos cuáles son las impresiones suyas acerca de las conclusiones del 8º Congreso de la CUT. ¿Cuáles son las políticas más importantes que se trazó la CUT frente a lo que tiene que ver la clase trabajadora en estos 4 años? Bueno, lo primero que se debe destacar es que salió un congreso que amenazaba ser muy traumático, pero en resumen fue un excelente evento democrático donde primó la razón y salieron excelentes conclusiones, como la de respaldar al gobierno del cambio y a sus reformas, como la de defender las reformas en la calle, con una política de respaldo abierto y público al gobierno de Petro. Un excelente congreso y salieron aprobadas una serie de actividades como por ejemplo reconstruir y poner en práctica el Departamento de Educación para volverlo una realidad. Se le dio una amplia inclusión a las mujeres y a los jóvenes y en general es un congreso democrático por excelencia. Francisco, ¿cuál sería el mensaje al pueblo colombiano a partir de este congreso? A todos los trabajadores que pues, no están en la CUT o no están sindicalizados, ¿cuál sería la invitación? La invitación es a no seguirse dejando llevar por los medios, que son contrarios al gobierno del cambio, que no hacen otra cosa que desvirtuar las acciones del gobierno. La idea es que cada vez que se haga convocatoria a salir a las calles, se utilice la fuerza del pueblo para obligar las reformas, para proteger las reformas, para decirle a esa burguesía que se niega a permitir que el pueblo tenga mejores condiciones de vida y de trabajo, decirle que aquí estamos presentes nosotros. Ya comenzaron a aplicar la maquinaria en lo que tiene que ver con la reforma pensional. ¿Cómo la muelen? No la muelen con debates, no la muelen diciendo eso es dañino para la economía nacional o para el futuro del pueblo. No, simplemente se van saliendo de las comisiones y la plenaria se queda sin quórum y no pudo haber sesión y al día siguiente tampoco. Bueno, era Francisco Sánchez, ejecutivo de la CUT, con un análisis muy interesante sobre los temas que se trataron y se trabajaron en esta semana en el Congreso de la CUT. Vamos a darle entonces el espacio por los caminos de Sócrates. Protágoras, el sofista, a cargo de William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de Secretaría de Educación. Vamos entonces con el video. Caminos de Sócrates. Texto,
William Fernando Puentes González. Comenta Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates nos encontramos con el gran filósofo Protágoras, conocido como el sofista. Protágoras de Abdera nació en el 485 a.C. y murió en el 415 a.C. Es el más importante de los sofistas. Recordemos que un sofista era un profesor de retórica, política y lógica que trabajaba como tutor personal de los jóvenes de la clase alta y recibía un sueldo por esto. Protágoras fue el primer filósofo en promover el subjetivismo. Para explicar este pensamiento toma como ejemplo la siguiente afirmación: en una habitación hará frío para alguien acostumbrado al calor y hará calor para alguien que viene de un lugar más frío. Según Protágoras, ambas percepciones son correctas, de lo cual deduce que lo correcto y lo incorrecto son condiciones que la gente utiliza en su propia experiencia e interpretación, que vienen siendo solo opiniones. No hay nada fundamentalmente correcto o incorrecto, ya que no hay una verdad absoluta que dé valor a estas definiciones. ¿Qué dice la filosofía de Protágoras? En su filosofía, el relativismo es la creencia de que no hay una verdad última y objetiva. Protágoras parte de la afirmación: de todas las cosas el hombre es la medida, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. O en otras palabras, que todo está condicionado a la experiencia, el criterio y la interpretación individual. Este pensamiento a menudo se expresa como el hombre es la medida de todas las cosas, o todo es relativo. El mismo hombre no sería capaz de darse cuenta de la verdad porque la opinión y el conocimiento subjetivo nubla y distorsiona esa posibilidad. Se piensa que esta máxima era particularmente útil en un juicio donde un fiscal o un abogado defensor podían emplear un razonamiento relativista para ganar un caso. Por su manera de pensar se considera a Protágoras como uno de los primeros librepensadores griegos, por sus enseñanzas y afirmaciones respecto de la existencia de los dioses, como un agnóstico o quizá ateo. Su distanciamiento de la forma convencional de considerar los elementos de la ética y la religión fue solo un aspecto en su alejamiento de los anteriores filósofos presocráticos. Frente a todas las críticas objetivas a las afirmaciones de Protágoras, es imposible refutar su pensamiento de que todo está condicionado a la interpretación individual. Protágoras sentó las bases en Occidente para el cuestionamiento de las ideas sobre la realidad y la percepción al afirmar que el mundo que percibe una persona puede ser radicalmente diferente del que está experimentando la persona a su lado. Ahora veamos algunas curiosidades de Protágoras. El filósofo relativista chino Ten Chin ya había propuesto este mismo punto de vista sobre la interpretación de cualquier experiencia o de cualquier cosa. Está condicionada por el individuo. Platón rebatió las afirmaciones de Protágoras y sostenía que debía haber una verdad fundamental que dotara de contenido a las definiciones y valores que la gente consideraba verdaderos. Esta preocupación del relativismo hizo que le dedicara tiempo y esfuerzo en sus escritos a refutarlo a través de la idea de que algo puede ser cierto siempre y cuando una única persona así lo crea. Los sofistas enseñaban a la gente, en particular a los jóvenes, los aspectos más refinados de la cultura y a cómo hablar con propiedad, concepto que da origen al término sofisticado. Protágoras puso de relevante las limitaciones del conocimiento humano. Protágoras fue acusado de impiedad cuando tenía 70 años, en el 415 a.C., lo que en la antigua Grecia estaba castigado con la pena de muerte. Mucha gente era regularmente acusada de impiedad y podían pagar una multa y evitar los tribunales, pero Protágoras, en cambio, prefirió abandonar Atenas antes de que pudieran llevarlo a juicio. Finalmente se ahogó en el mar cuando intentaba llegar a la colonia griega de Sicilia. Y para terminar, sus frases célebres. El hombre es un ser político por naturaleza. La sabiduría consiste en conocerse a uno mismo. El hombre es la medida de todas las cosas.
El conocimiento es virtud y la ignorancia es vicio. Maestro y amigos en general, reflexionemos la siguiente frase. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Muchísimas gracias a William Puentes y a Claudia Esperanza Díaz. Una invitación para todos los docentes para utilizar este material en estas clases con esos temas tan interesantes. Una invitación para todos ustedes. Bueno, continuamos ahora entonces y seguimos con encuentro con las regiones. Conclusiones, seguimos analizando y vislumbrando las conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Ahora Dairo Ernesto Herrera, delegado de ADEC. Dairo Ernesto, muy buenas tardes, hombre Dairo. Usted que estuvo aquí en representación de Cundinamarca, de ADEC Cundinamarca, cuéntenos cuáles son sus impresiones acerca de lo que fue el 8º Congreso de la CUT. ¿Cuáles son las líneas principales para usted que trazaron en este congreso? ¿Qué es lo que le sigue de tareas a la clase trabajadora en lo que tiene que ver con la política nacional? Bueno, muchas gracias, Jairo. Sí, importante resaltar en la declaración política el apoyo irrestricto al gobierno popular de Gustavo Petro, y este apoyo debe ser un poquito más visible con las marchas. Se aprobó que la movilización social debe ser uno de los ejes pilares para contribuir al apoyo de las reformas que el gobierno está necesitando, ya que tenemos en contra el Congreso. Entonces, una forma de presionar es la movilización. Cabe destacar también los cambios que hubo en el estatuto y que se aprobó la participación de las mujeres con un 35% de participación de ellas y ir aumentando dicha participación. Dairo, en su concepto, los debates que se dieron al interior del Congreso de la CUT han mostrado la unificación de la clase trabajadora alrededor de la CUT. Sí, gracias, Jairo. Sí, pensé que iba a ser un poquito más ágida, debido a que esta es la primera participación en un congreso de la CUT que tengo yo. Pensé que iba a ser un poco más ágida, pero realmente se puede hablar de una unanimidad en todos los aspectos que se trataron en dicho congreso. Bueno, Dairo, muchas gracias. Esperamos seguirlo viendo en estos congresos, porque es muy importante que desde las regiones participemos a lo que tiene que ser la movilización social. Por último, un saludo a los trabajadores, a los profesores de Cundinamarca. Sí, muchísimas gracias al magisterio de Cundinamarca, invitarlos a que sigan participando activamente, sobre todo en las movilizaciones, que es una forma de apoyar directamente las propuestas de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dairo. Un saludo muy especial para Carlos Arturo Rodríguez, Apuntes Pedagógicos, Gloria Damaris, Luis Armando Sanabria, Javier Arley Peláez, también a nuestros queridos compañeros a Rochi Porras, a Cristian Balcázar, a Heidi Quijano, que ya le había saludado, un abrazo inmenso. Continuamos con nuestras conclusiones. Encuentro con las regiones. Conclusiones del 8º Congreso de la CUT, Osvaldo Hernández, CUT, Cartagena. Osvaldo Hernández de Cartagena, nos encontramos con él aquí también en el Congreso de la CUT. Osvaldo, termina el Congreso de la CUT. ¿Cuáles son las líneas que trazó el Congreso para el respaldo al gobierno del cambio? Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Lo cierto que en este 8º Congreso de la CUT ordinario fue un éxito total. La gran mayoría respaldó a nuestro presidente Gustavo Petro y los proyectos que en estos momentos se están llevando a cabo a nivel del Senado de la República. Yo pienso que un éxito porque tenemos un gobierno amigo, un gobierno alternativo que por primera vez en la historia, en 200 años, hoy estamos luchando porque los trabajadores tengan eso que se perdió en 30 años con el gobierno neoliberal de Duque, de Uribe, de Santos. Hoy se está rescatando con nuestro gobierno amigo Gustavo Petro.
Así es que la gran mayoría, el 90% de los compañeros asistentes a este octavo Congreso de la CUT, un apoyo rotundo a nuestro candidato Gustavo Petro y los proyectos que en estos momentos se están discutiendo en el Congreso de la República. Bien, este era otro concepto que tenemos aquí desde la CUT, el Congreso de la CUT que se cerró hoy con nuevas tareas para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo Hernández, de Cartagena, que pertenece a la CUT. Vamos ahora entonces con nuestro querido y esperado Rincón de Apolonia, balances del 7º Congreso de la Mujer Trabajadora de la CUT. Sonia Liliana Vivas Piñeros, presidenta de la Comisión de Historia, Dori Capera, directora del Departamento de la Mujer CUT. Estamos aquí en el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva. Hoy me acompaña la directora nacional del Departamento de la Mujer de la CUT para hacer un balance de lo que fue este 7º Congreso de la Mujer Trabajadora de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y de Trabajadoras CUT. Dori, bienvenida al Rincón de Apolonia, me encanta tenerte por acá. ¿Cuál es el balance que podemos hacer? Bueno, para todos nuestros radioescuchas y que están ahí pendientes del Rincón de Apolonia, queremos decir que estamos felices porque el día 26 y 27 fuimos muy juiciosas haciendo un trabajo muy serio en comisiones que nos permitió sacar una declaración política en función de varios elementos. Por un lado, reconocer que las mujeres necesitamos una acción afirmativa del 35%, en la cual se lleva al Congreso ordinario para su aprobación. La segunda, recuperar la formación política sindical con perspectiva de género y de clase. El tercer elemento es construir un observatorio que nos permita tener claridad desde la Central Unitaria de Trabajadores cuáles son las violencias basadas en género, cuáles son los acosos laborales y sexuales y en qué sector de la economía se están dando fundamentalmente. Por otra parte, creo y felicito a mis compañeras del equipo del equipo político que fueron de diferentes fuerzas, que realmente hicimos la tarea el día de hoy en el Congreso ordinario del 28 al 1 y hoy, 1 de marzo, pudimos obtener la ley de cuotas del 35%, como mínimo, una posibilidad de avance político y del reconocimiento del liderazgo de las mujeres trabajadoras. Por eso vamos avanzando en la construcción de esa democracia sindical que avanza y reconoce a las mujeres que tenemos rostro de mujer en la comunidad. Muy bien, Dori, realmente que es momento de agradecer esa trayectoria histórica de mujeres como Dori Capera, como Ligia Alzate, como Rosalba, que también nos han acompañado en todas estas luchas y las que estamos detrás, porque la idea es no perder el ímpetu y seguir caminando por esos caminos de la transformación. Recuerden que soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y un Rincón de Apolonia muy especial y de mucha felicidad. Hasta pronto. Así es, Polita, muchas gracias. Gracias de verdad por toda la labor que has hecho y por tu presencia en el 7º Congreso de la Mujer Trabajadora CUT. Bueno, está con nosotros ahora Nancy Sánchez, CUT Atlántico, con las conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Nos encontramos con Nancy Ramos ahora que es del Congreso de la CUT. Nancy, tú vienes de qué representación y cuéntenos cuáles son sus impresiones acerca de lo que fue el Congreso de la CUT y en su impresión cuáles son las conclusiones para la clase obrera después de este Congreso. Sí, muy buenas tardes, gracias por este momento tan importante en que acabamos de terminar el 8º Congreso Nacional Ordinario de la CUT y de igual manera hicimos el Congreso de la Mujer y el Congreso de la Juventud. Hemos quedado después de un debate, de una deliberación, de una propuesta, de un análisis de la situación nacional e internacional y la realidad de la clase trabajadora en materia laboral, de salud, pensional, pues hemos quedado satisfechos porque consideramos que hemos avanzado en la aprobación de reformas estatutarias, hemos aprobado el 35% en la representación de mujeres y jóvenes en la Junta Directiva, en los órganos de decisión y de igual manera hemos logrado
en una gran mayoría seguir apoyando al gobierno del cambio, al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez y sus reformas sociales, porque consideramos que por primera vez en la historia la clase trabajadora logra tener un gobierno progresista, un gobierno alternativo, un gobierno que lidere y que defienda los derechos y los intereses de la clase trabajadora y del pueblo colombiano. Gracias, Nancy. Entonces, mucha suerte allá en la región para llevar a cabo todas estas políticas que trazó el 8º Congreso de la CUT. Gracias, Nancy, que estés muy bien. Okay. Nancy Ramos, CUT Atlántico. Gracias. Por supuesto, CUT Atlántico presente. Conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Ya hemos tenido varios representantes de nuestro país. Seguimos con nuestra querida nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Así es, sigue la crisis laboral en el Magisterio Bogotano. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio Bogotá, al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Sigue la crisis laboral en el Magisterio Bogotano. Sigue la crisis laboral en el Magisterio Bogotano a la lamentable situación generada por el desorden administrativo en que se encontraba la Secretaría de Educación con la administración anterior en cabeza de Edna Bonilla en materia de plazas para los profesores que pasaron el concurso de méritos. Tal fue el desorden que en decenas de casos no sabían dónde era que necesitaban los profesores. Hubo casos donde llegaban los docentes a colegios que ya tenían el profesor de planta. En otros, un profesor provisional llegaba a desplazar a otro provisional, cosa que es irregular, generando caos entre los profesores provisionales que fueron dejados sin cargo, no por la ubicación de quienes pasaron el concurso de méritos, quienes tienen el derecho a su puesto, sino por no saber realmente cuáles eran las vacantes ofertadas y dónde estaban ubicadas para dicho concurso solicitado por el Consejo Nacional del Servicio Civil. En cambio, el cambio de la administración en la alcaldía y la Secretaría de Educación con Isabel Segovia, se incrementó la crisis laboral, quien lo creyera. Más de 200 profesores quedaron sin carga académica. A ellos también se les tiene que ubicar en los colegios donde haya vacante, cerrando así otra puerta a los provisionales que ya completan más de 3 meses sin trabajo, sin salario, sin servicio médico, sin plata para el mercado de la casa. Esta alcaldía y esta secretaría no han manifestado ningún plan de contingencia frente a esta crisis laboral del magisterio bogotano. Han ordenado cerrar cursos en medio también de una crisis de la educación en Bogotá. No han tenido la capacidad de generar un proceso de matrículas en los colegios donde hay cupos para los jóvenes y las jóvenes de todas las localidades. Hay direcciones locales respaldando esta política, presionando a los directivos docentes para que efectivamente cierren cursos y entreguen a los profesores que queden sin carga académica. Por ningún lado se ve alguna intención de subsanar la crisis de la educación en la capital bogotana, ni la crisis laboral generada a los profesores provisionales, con las consecuencias citadas anteriormente, a las que se aunan docentes próximos a la pensión que a la edad en que están difícilmente serán contratados, mucho menos a aquellos que prestaron por más de 15 años sus servicios a la educación pública, que hoy se encuentran con enfermedades catastróficas y sin servicio médico. A los mismos docentes y al sindicato de la ADE han generado y liderado propaganda invitando a la ciudadanía a llevar a sus hijos a estudiar a los colegios públicos. A este panorama de irresponsabilidad con la educación se acrecienta con los niños y niñas y jóvenes sordos de Bogotá, a quienes en los colegios donde estudia se quedaron sin profesores de lengua de señas.
total irresponsabilidad de la alcaldía de Bogotá en cabeza de Carlos Fernando Galán, dejando al garete la educación de los bogotanos para alinearse con el fascismo nacional que intenta dar un golpe blando al presidente Gustavo Petro. Pretende generar el caos en las ciudades donde fueron elegidos los corruptos que, como Federico Gutiérrez, han quedado en evidencia de lo que les importa al pueblo colombiano, nombrando a amigos sin preparación en las secretarías para entrampar y culpar al gobierno nacional para fortalecer el golpe blando. Galán en Bogotá es el alfil de la corrupción, en contravía de lo que alguna vez predicó su padre. Su mandato lo endosó al peñalosismo, al corrupto de Vargas Lleras, a la saliente alcaldesa Claudia López, al Centro Democrático, todos interesados en el derrocamiento del gobierno del cambio para apoderarse nuevamente de la carrera de enriquecimiento ilícito a costa del empobrecimiento de los colombianos. No hay interés de una política educativa para la capital, a pesar del más alto presupuesto del gobierno nacional para la educación en la historia de Bogotá. ¿Y el señor Galán no sale con una política de austeridad para la educación? De las alcaldías logradas en mala hora por el fascismo, han ordenado no ir a las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional para sabotear el desarrollo de la educación en Colombia. Por eso, hacemos un llamado al pueblo colombiano para defender el gobierno del cambio, para que la educación de los hijos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia tengan una educación con futuro y desarrollo que permita al país salir de la pobreza extrema y tener una vida digna con justicia social. Muchas gracias. Nos vemos dentro de otros 8 días en otra nota del director. Señor director, muchísimas gracias. Excelente y maravilloso informe sobre la crisis laboral en el magisterio bogotano. Bueno, reitero nuestro saludo del programa a Javier Arley Peláez, que se encuentra en Mocoa, Putumayo. Profe, un saludo para usted inmenso. Y seguimos como representante de la CUT de Santander, está Raúl Hernández Fernández, dándonos sus conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Vamos ahora con Raúl, quien está también aquí en el Congreso de la CUT. Raúl, ¿en representación de qué sindicato viene? Muchísimas gracias. Raúl Hernández Fernández, secretario general de la CUT Santander. Pertenezco al sindicato del sector educativo de Santander, CES. Raúl, bueno, hoy termina el Congreso. Hubo buenos debates, grandes debates, que es lo importante en un Congreso de estos para poder trazar las líneas políticas que tienen que ver con los 4 años de lo que va a hacer la CUT frente a la política nacional. ¿Cuáles son sus apreciaciones a este respecto? Primero, que una amplia mayoría está y sigue respaldando como Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT al gobierno progresista de Gustavo Petro y sus reformas sociales que cursan en el Congreso de la República. Segundo, la postura antiimperialista y contra el fascismo en el mundo, especialmente en lo que tiene que ver con la agresión bárbara, bestial del sionismo israelí contra el heroico pueblo de Palestina. Por otra parte, muy importante haber sacado avante una serie de puntos en el pronunciamiento, en la declaración final, que pues aunque teníamos la oposición de unos 2 sectores, Notas Obreras y especialmente Dignidad, anteriormente llamado MOIR, que pretendieron desconocer lo que viene haciendo la CUT por el solo hecho de haber apoyado en la campaña a Gustavo Petro y porque seguimos apoyando como CUT mayoritariamente a este gobierno popular y progresista de Gustavo Petro, pues prácticamente no admitieron su derrota democrática. Otra cosa importante en esto es que se nota que a pesar de esas posiciones, la CUT sale fortalecida de este 8º Congreso y esperamos que eso se vea reflejado
en las tareas y en el quehacer de su comité ejecutivo y de las subdirectivas a lo largo y ancho del país. Queda algo por hacer muy importante, que es el desarrollo y el funcionamiento de la escuela de formación sindical de la CUT, que yo propuse que se ponga a funcionar, o que si no ha funcionado, pues que se cree, se funde, para educar a las nuevas generaciones que pues tienen unas perspectivas un poco diferentes a las que tenemos los veteranos y los de las generaciones intermedias. Y entonces para el relevo generacional en el mundo sindical colombiano necesitamos educar cuanto antes y de la mejor manera a nuestros jóvenes. Esos son los aspectos que me parece a mí relevantes en este 8º Congreso. Bien, muchas gracias. Este es otro aspecto que teníamos por tratar aquí en el Congreso de la CUT. Muchas gracias y estamos con otro reporte ahorita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abrimos ahora el espacio con Encuentro con la Comunidad Educativa, el INEM, en crisis académica a falta de una política educativa en Bogotá. Le damos la bienvenida a Jorge Páramo, representante de los padres de familia de los estudiantes del grado 11 de INEM de Kennedy. Muy buenos días. Bueno, estamos con Jorge Páramo, el representante de los padres del INEM de Kennedy, y él nos va a contar qué ha pasado en esta toma y por qué se da la toma por parte de los alumnos. Gracias. Sí, mi nombre es Jorge Páramo, usted dijo, representante de padres de familia de todos los grados 11. La toma se da primero porque el descontento de la comunidad inemita de todos los estamentos frente a la cabeza directiva, que es el rector. Pues él está ahorita en encargo y no en propiedad. En propiedad ya hay nombrado una persona, Wilson, que él es del DILE, él fue director local de Fontibón. Y pues estamos esperando a que pues nombre la propiedad acá, pero mientras tanto está Robert. Que el profesor Robert no tiene identidad, ha cometido arbitrariedades, a pesar de que se habla de que en la baja matrícula de los estudiantes en la localidad de Kennedy, el INEM se vio afectado, y frente a esa afectación pues se tomaron unas medidas drásticas y arbitrarias, además, diría yo, porque si bien existe un tema de discrecionalidad frente al rector, esa discrecionalidad debe tener parámetros, y simplemente sacó a las personas o a los líderes que tenían los docentes por opinar diferente o por opinar contrario al rector, además de la restitución del colegio, la planta y otros temas como es la jornada única, el tema del PAE, que son pues recursos que no han llegado aquí a la localidad, ni siquiera al colegio, y eso están peleando hoy los estudiantes, que es la arbitrariedad con la que está manejando el señor rector del colegio. Muy buen análisis y esta socialización que hacía el padre de familia. Seguimos entonces con nuestras conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Recibimos a Edinildo Garceiro Vázquez, representante de la CUT Santander. Buenos días, estamos aquí desde el Congreso de la CUT. Estamos con Edinildo, quien es representante de Santander al Congreso de la CUT. Edinildo, ¿cuáles serían sus apreciaciones acerca de este Congreso? ¿Cuáles serían sus conclusiones frente a la política nacional? Frente a la política nacional se presentaron varios aspectos que fueron muy relevantes en cuanto a la postura de Petro, en cuanto a las diferentes situaciones que se presentan, ya que se presentaron algunas que en términos general algunos estaban de acuerdo y otros en desacuerdo. Cosa positiva en la política nacional está lo de el apoyo incondicional a la guerra que se presenta entre Ucrania y Rusia, que hay otros mecanismos por los cuales se pueden obviar con el diálogo. También el rechazo rotundo con el genocidio que se está presentando con el país de Palestina,
en la cual también rechaza totalmente esas posiciones. Y algunas críticas que se presentaron porque hay algunas bases acá en Colombia, en Gorgona y por el lado también del Amazonas, pero son aspectos muy insignificantes en el sentido de que él se está mostrando como líder más bien a nivel latino y después se pueden reajustar las cosas a nivel local acá con Colombia y con las cosas que se están presentando. Pero en términos generales me pareció muy positivo, por lo que la gente se fue contenta y porque las cosas que se tenían proyectadas se aprobaron. Edinildo, ¿nos da su nombre completo, por favor, y en representación de qué sindicato viene? Soy Edinildo Balseiro Vázquez, vengo de representación de el CED de Santander. Bueno, este era Edinildo desde el Congreso de la CUT. Edinildo, pues mucha suerte con estas políticas que se ha trazado el Congreso de la CUT como política de lo que debe ser el movimiento obrero en Colombia y el respaldo a las políticas de las reformas sociales que tienen que ver con el gobierno del cambio, el gobierno de Petro. Una gran participación de todos nuestros representantes de la CUT en el Congreso. Vamos ahora y los invito a que continuemos con el informe capital. Informe capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Así es, la actualidad del Magisterio bogotano. Recibimos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Y buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado. En este informe quiero destacar tres cosas principales. Primero, las implicaciones de la erradicación del pliego de peticiones 2024 de la ADE. En segundo lugar, la situación de crisis que amerita la declaratoria de emergencia educativa para Bogotá. Y tercero, señalar rápidamente la participación del Magisterio en el 8º Congreso de la CUT. En primer lugar, nosotros presentamos el pasado 28 de febrero un pliego de peticiones, lo radicamos ante la Administración Distrital, un pliego muy importante. Recuerden ustedes que los pliegos de peticiones son herramientas para la lucha por los derechos de los trabajadores. En este caso, los maestros y maestras de Bogotá somos trabajadores de la educación, pero trabajadores en el fondo. Por eso presentamos unas peticiones que esperamos poder negociar en unas mesas de trabajo con la Administración Distrital. Un proceso de negociación que nos lleve a unos acuerdos que son vinculantes, por supuesto. Esto apenas comienza. Radicamos un documento muy rico en el sentido de que fue ampliamente participativo, construido con los docentes en las localidades, en los comités sindicales locales, presentado en la Asamblea General de Delegados y Delegadas, validado allí por unanimidad, votado por unanimidad en la Junta Directiva, y eso le da toda la legitimidad del caso. Esa radicación es tan importante porque se da en un momento de crisis educativa, una crisis que ya se ha señalado, ya me voy a referir en específico a ella, pero es el momento de sentarse con la Administración Distrital. Ya hemos hecho unos llamados. Una cosa es la mesa de negociación relativa al pliego de peticiones, otra cosa es una mesa que se debe dar entre la Administración Distrital, con la participación de la ADE, para mirar y poder conjurar esta crisis educativa en la ciudad. Nosotros, ese evento del 28, la erradicación del pliego, se dio con la masiva participación de al menos 5.000 maestros y maestras en la Plaza de Bolívar, y eso hay que registrarlo. Es un hecho político importante, pero además muestra el calibre de lo que está pasando. A 2 meses de haber iniciado la administración Galán, de haberse posesionado el alcalde mayor, la ADE, haber podido llevar a la plaza pública 5.000 maestros, lograr que nos acompañaran
porque creen en la ADE, porque creen en el proceso y porque saben la importancia de este pliego de peticiones. 5.000 maestros en la plaza frente al Palacio Líbano es un hecho político importante que debe haber registrado la administración distrital y que le dice al gobierno de Galán: aquí estamos los maestros, estamos pendientes, defendiendo la educación pública y defendiendo nuestros derechos laborales. Ese es el contexto. Y en ese marco vamos a ir los de la comisión negociadora, 12 integrantes de la junta directiva. Haremos el mejor trabajo como negociadores del pliego en representación de las personas afiliadas a la ADE y en general del magisterio bogotano. Las luchas que damos, las damos por todos los maestros y maestras de la ciudad. Entonces, eso es muy importante. Se viene un proceso de negociación. No son días fáciles, son negociaciones bastante complejas. Tiene que tener un proceso de preparación amplio, de estudio, de lectura, de análisis, de datos, pero lo vamos a hacer. Y les pedimos que nos acompañen en el proceso de pedagogía del pliego. Vamos a emitir un tiraje grande de cartillas impresas con el contenido del pliego para que lo leamos en los colegios, en las asambleas de maestros y maestras, para que le demos la importancia y miremos que recoge todos los temas, por tipo de vinculación, por territorios, y son grandes cosas. Primero, que nos cumplan lo que nos han incumplido desde 2020. En segundo lugar, la defensa del patrimonio público estatal y la financiación de la educación. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, la dignificación de la profesión docente del asunto del bienestar. Y algo transversal que hay ahí es el derecho a la educación y las políticas públicas en educación. Eso es clave que lo tengamos presente y por eso el llamado a que hagamos pedagogía del pliego. El segundo aspecto de que iba a hablar es el asunto de la crisis educativa. Esta semana ustedes conocieron también un escrito, un comunicado de la organización sindical ADE, donde decimos: estamos en un momento de crisis, se requiere la declaratoria de emergencia educativa. Lo habíamos mencionado antes, de los comités sindicales locales, de las visitas a los territorios, a los colegios, en las 20 localidades, encontramos pues el déficit de maestros. Sí, persiste. Estamos hoy, a 2 de marzo, y hay niños y niñas que no han recibido ni siquiera la primera clase por parte de algunos de los maestros que deberían tener. Eso es muy grave. Y pues seguimos trabajando, destacando la crisis que hay no solamente de faltantes en los colegios, maestros faltantes en los colegios, sino personas desvinculadas que están deseando una oportunidad. Aparte de eso, la infraestructura, el PAE, las rutas, el tema de la improvisación de la jornada única, hay muchísimas cosas y pues, por ejemplo, en este momento de los colegios que son netamente de inclusión en la ciudad, están sin modelos lingüísticos, sin docentes de apoyo, porque la Secretaría de Educación tiene graves problemas administrativos en la contratación de esas personas y están vulnerando el derecho a estas personas que son de especial protección, que son comunidades con necesidades educativas especiales, particularmente con discapacidades, y no les están garantizando el derecho. Entonces no se puede hablar de una educación de calidad, que es lo que pretende mostrar de entrada este gobierno, que dicho sea de paso, tiene unas medidas muy drásticas y regresivas desde el punto de vista presupuestal con su decreto de austeridad fiscal. Entonces lo rechazamos, lo ponemos e invitamos a que nos sentemos a trabajar. Administración distrital de Galán, el alcalde Galán y secretaria Segovia, sentémonos a trabajar para conjurar esa crisis. Cierro con lo siguiente. Esta semana se desarrolló el 8º Congreso de la CUT, también hubo el Congreso de la Mujer Trabajadora, el Congreso de la Juventud Trabajadora, y en esos 3 espacios amplios de participación de los trabajadores y las trabajadoras, la ADE tuvo una presencia determinante. No solo como ADE, sino como sector magisterio, FECODE, como una parte fundamental de la CUT. Y ya pues han hecho los análisis, han comentado que salió fortalecida la central y definitivamente estamos comprometidos con el gobierno del cambio, buscando esas oportunidades a través de la política social de este gobierno, de la inversión en educación tan amplia que no había existido en gobiernos anteriores, y por supuesto nos ponemos del lado de las reformas sociales tan importantes que está promoviendo, de la paz total y en general
por la estabilidad institucional para que este gobierno pueda hacer su trabajo, para que lo dejen trabajar, para que dejen terminar el periodo de gobierno constitucional. Gracias a todos y todas. Feliz resto de fin de semana. Andrés, muchas gracias. Como siempre, importante informe capital. Te agradecemos mucho, Andrés Valle, secretario general de la ANE. Gracias. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro querido director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, muchas gracias, en lengua de señas, a Carlos Chacón. Muchas gracias, Carlos. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook de Renovación Magisterial. No olviden que les habló Ivy Andrea Poveda Montaño. Un abrazo inmenso, bonito fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.